Urbanidades. Historias DRK Radio. La conspiración de Querétaro. La conspiración de Querétaro fue una serie de reuniones que tenían como propósito preparar un levantamiento contra el gobierno del Virreinato de la Nueva España. Tuvo lugar en la ciudad de Santiago, Querétaro, en 1810, y se considera como el antecedente más inmediato de la primera etapa de la Guerra de Independencia. En la conspiración de Querétaro participaron un nutrido grupo de militares, abogados, comerciantes y algún eclesiástico como Miguel Hidalgo. La mayoría de ellos eran criollos, quienes cada vez gozaban más de influencias en la Nueva España. Sin embargo, las leyes del virreinato les impedían alcanzar cargos importantes. La invasión napoleónica de España y la pérdida de la corona por parte de Fernando VII fue un desencadenante inicial de estas y otras conspiraciones. Los conjurados no pretendían la independencia, sino crear gobiernos autónomos con obediencia a la monarquía hispana. Fue la reacción de las autoridades de la Nueva España la que cambió el propósito inicial. El fracaso de la conspiración de Querétaro tuvo como consecuencia inmediata el lanzamiento por parte de Hidalgo del Grito de Dolores. Con esta proclama, el sacerdote llamaba a la insurrección armada generalizada. La conspiración de Querétaro fue la última de varias conjuras que pedían cambios en la Nueva España. Entre las anteriores se puede citar la de los machetes, a finales del siglo XVIII, o la de Valladolid, pocos meses antes de la de Querétaro. El contexto de la época en el virreinato había provocado el ascenso económico de los criollos. A pesar de eso, las leyes impedían que ocuparan determinados cargos reservados en exclusiva para los españoles peninsulares. A esto hay que unirle la influencia de los nuevos pensamientos llevados por la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, que acarrearon la difusión de ideas liberales y contrarias al absolutismo. La situación política en la metrópolis fue uno de los motivos que dieron lugar a los movimientos en busca del autogobierno en la Nueva España. Napoleón, con la excusa de invadir Portugal, había ocupado España. El resultado fue la caída de los reyes españoles y la llegada al trono hispano de su propio hermano José Bonaparte. Esto sucedió en 1808 y causó preocupación en la Nueva España, cuyas autoridades se negaban a pasar a manos francesas. En España, los fieles a Fernando VII organizaron una serie de juntas para organizar la resistencia contra los franceses. Estos órganos de gobierno fueron creados en varias partes del territorio peninsular y juraron lealtad al rey depuesto. Este modelo fue el que los primeros conspiradores trataron de copiar de la Nueva España. Entre los problemas que aquejaban a la Nueva España en esa época, destacaba la gran desigualdad social existente. Entre las leyes promulgadas, había propiciado la aparición de enormes diferencias económicas y de derechos entre distintos sectores, siendo los españoles los que gozaban de más privilegios. Entre los que eran perjudicados se encontraban los criollos, cuyo número no paraba de crecer. Este grupo había ganado en influencia económica e intelectual, pero los puestos más importantes en la administración les estaban vedados. En el último escalón se encontraban los indígenas y mestizos con apenas derechos y además con una situación económica miserable. Cuando llegaron las noticias del nombramiento de José Bonaparte como rey de España, nadie en el virreinato reconoció su autoridad. Los criollos comenzaron a reclamar un gobierno autónomo, aunque leal a Fernando VII. En septiembre de 1809 tuvo lugar la llamada Conspiración de Valladolid. Esta conjura está considerada como la iniciadora de los movimientos que llevaron años más tarde a la independencia. Los participantes en esta conspiración pretendían que se creara una junta en Nueva España a imagen de las que se había formado en la península. Sería un gobierno autónomo, pero bajo la autoridad del rey Fernando VII. A pesar de que esta postura era mayoritaria, ya comenzaban a aparecer algunos partidarios de la independencia absoluta. Los propios insurrectos declararon que su intención era, después de hacerse dueños de la situación de la provincia, formar en la capital un congreso que gobernara en nombre del rey en caso de que España cayera en la lucha contra Napoleón. Las causas de la conspiración de Querétaro fueron una suma de la evolución social de la Nueva España y de los acontecimientos que tenían lugar en España y el resto del mundo. El nombramiento de José Bonaparte y, por lo tanto, la pérdida de la corona por parte de los reyes españoles provocó preocupación en la entonces colonia. Ningún sector social reconoció la legitimidad de Bonaparte, permaneciendo fieles en su mayoría a Fernando VII. Aunque los más desfavorecidos eran los indígenas y mestizos, fueron los criollos quienes se organizaron para reclamar mejoras.
Esto debido a que con los años habían mejorado su formación académica y habían incrementado sus rentas y su influencia. Sin embargo, la queja recurrente era que las leyes los mantenían alejados de cualquier puesto de poder. Estos estaban solamente reservados para los peninsulares. Fue precisamente el acceso a una educación de calidad lo que permitió, aparte de los criollos, seguir la actualidad internacional. La Revolución Francesa y la estadounidense ayudaron a expandir ideas liberales, de igualdad y contrarias a los absolutismos. Santiago de Querétaro está a unos 221 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. Fue el escenario principal de la conspiración de Querétaro. El objetivo que movió a los participantes era sustituir a las autoridades del virreinato por una junta que gobernara el territorio en nombre de Fernando VII. Los encuentros entre los conspiradores tuvieron lugar en la casa de José Miguel Domínguez, en ese momento corregidor de Querétaro. Junto a él también destacó la participación de su esposa, Josefa Ortiz de Domínguez. Otros asistentes asiduos a esos encuentros fueron Ignacio Allende, Juan Aldama, el abogado Juan Nepomucemo Mier, los comerciantes Emeterio y Epigmenio González y el cura Miguel Hidalgo y Costilla. En un primer momento fue Ignacio Allende el que tomó el papel de líder de la conspiración. Allende, con ideas cercanas a las de Primo de Verdad, pensaba que los habitantes de la colonia debían formar una junta para gobernar la Nueva España. Su propósito en esa primera época no era independentista, ya que pretendía mantener a Fernando VII como monarca. La gran mayoría de los participantes eran criollos, que formaban un grupo más concienzado políticamente. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que para triunfar necesitaban apoyo popular, incluidos los indígenas. Para conseguir ese apoyo era necesario buscar una figura que movilizara a las clases más bajas, alguien con carisma. El elegido fue un sacerdote destinado en Dolores, Miguel Hidalgo. Gracias a su trabajo con los habitantes de la zona, había conseguido un gran prestigio. Una de las preocupaciones de los conjurados era que sus intenciones fueran descubiertas por las autoridades virreinales. Por eso, las reuniones eran preparadas con el máximo sigilo. Por una parte, Allende invitaba a los participantes a fiestas en casa de su hermano Domingo, mientras que los que no estaban al tanto bailaban. Los conjurados aprovechaban para discutir sus planes en una zona resguardada del domicilio. También las reuniones que se celebraban en casa del corregidor tenían su propia cobertura. En teoría, se trataba de tertulias literarias, a las que Domínguez era muy aficionado y por tanto, no despertaban sospechas. Uno de los primeros acuerdos a los que llegaron los conspiradores fue el de tratar de ampliar a sus partidarios. Así decidieron enviar emisarios a los pueblos de la región, intentando que se unieran a la conspiración. El plan consistía en que, una vez que lograban un número importante de partidarios, todos se dirigieran a San Juan de los Lagos durante sus fiestas. En ese momento era cuando pretendían iniciar la lucha. La fecha inicial del levantamiento debía ser a principios de diciembre de 1810. Después se adelantó a octubre de ese mismo año. El plan era realizar un movimiento rápido que sorprendiera a los españoles y a partir de ahí intentar conquistar la capital del virreinato. Una vez conseguido sería el momento de decidir cómo organizar el nuevo gobierno. La intención era dejar en libertad a los españoles para que decidieran permanecer en Nueva España o regresar a la península. Por último, los conspiradores llegaron al acuerdo de que, en caso de no conseguir sus objetivos, se dirigirían hacia Estados Unidos a solicitar ayuda para su causa. A pesar de todas las precauciones, los planes acabaron conociéndose. Los historiadores apuntan que pudo haber sido por la confesión de un detenido o por la denuncia de un empleado de correos. Sin embargo, al no conocerse los componentes de la conspiración, la primera denuncia fue realizada al corregidor Domínguez. Este ordenó detener a algunos sospechosos, esperando que eso frenara posteriores investigaciones, pero esto no ocurrió, y los españoles pasaron a la acción. El 11 de septiembre de 1810, las autoridades del virreinato trataron de capturar a los rebeldes, aunque solo lograron arrestar a uno. Josefa Ortiz, esposa del corregidor, jugó un papel primordial en ese momento. Una vez que tuvo noticias de la redada, avisó a Allende para que pusiera a salvo al resto de los conspiradores. Allende se dirigió rápidamente a Dolores, donde estaba Hidalgo. Allí relató al sacerdote lo ocurrido y propuso reunir a los que estaban libres en el mismo Dolores. Hidalgo decidió ponerse al frente y anunció que era el momento de levantarse en armas, diciendo: «Lo he pensado bien y veo que en efecto no nos queda otro arbitrio que el de coger a los gachupines, por lo que acabaremos de cenar y daremos principio».
Hidalgo no tardó en pasar a la acción. Tan solo unas horas después de su reunión con Allende, convocó a los habitantes del pueblo tocando las campanas de la iglesia. Era el 16 de septiembre de 1810 cuando el sacerdote lanzó el llamado Grito de Dolores. Su discurso llamó a los presentes y a toda la nación a tomar las armas para acabar con las autoridades virreinales. En ese momento, aún se mostró leal a Fernando VII, pero eso fue cambiando con el tiempo. Esa misma noche Hidalgo y los suyos se dirigieron a la cárcel para liberar a unos 80 presos. El pequeño destacamento se armó con lo que encontraron, muchos solos con lanzas y machetes. En pocas horas, más de 600 hombres se unieron a su llamamiento. Poco a poco, las noticias sobre la rebelión llegaron a todo el territorio de la entonces Nueva España. Los sublevados fueron sumando apoyos, llegando a formar un auténtico ejército que se enfrentó con los españoles. La primera etapa de la Guerra de Independencia comenzó con victorias para los hombres de Hidalgo y Allende. Sin embargo, solo fue el inicio de una lucha que aún duraría varios años y que terminó logrando la independencia de México. Urbanidades. Historias de RK Radio.